visto en física solo gases, es lo único que hemos visto, ¿cierto? Entonces vimos unas leyes que todos tenían que haberse sacado 5 porque era solamente copiar de las diapositivas a la evaluación las leyes que teníamos ahí. Y vimos estas, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esas leyes nos hablan de el movimiento de los gases cuando una de sus variables no se toma, cuando una de sus variables la tomamos como constante. Entonces, cuando hablábamos de la ley de Boyle, hablábamos de que la temperatura era constante. Cuando hablábamos de la ley de Charles, hablábamos de que la presión era constante. Y cuando hablamos de la ley de Gay-Lussac, dijimos que la velocidad, el volumen era constante. Pero entonces tenemos algo que se llama la ley del gas ideal, que nos dice que hay una constante universal. Entonces, también cuando vimos lo de la olla pitadora, vimos que tenemos otras dos variables ahí, que son N y M. El volumen que contiene M kilogramos de gas, entonces dice, pero me devuelvo, la presión absoluta P de N kilomoles de un gas contenido en un volumen B, entonces P es presión, N es la cantidad de gas, B es el volumen y T es la temperatura. M es una constante que dice, donde R, 8.314 J mol, eso vamos a tenerlo por ahí en cuenta, se conoce como la constante universal de los gases. Es una constante, pues, como su nombre lo dice, no varía. Si el volumen en m kilogramos de gas con una masa molecular atómica, entonces N es igual a M sobre M minúscula sobre M mayúscula. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el volumen y la cantidad? Sí, casi siempre nos han dicho que el volumen es la cantidad que ocupa, ¿no? Entonces, pero en el gas, digamos que no es así, porque si yo tengo este tarro aquí y pongo ahí, no sé, hidrógeno, digamos, y el hidrógeno, como es un gas, él empieza a volar por todos lados, ¿cierto? Entonces ocupa todo este volumen. Pero si yo hago presión sobre él, como hacíamos en el dibujito, igual ya solamente va a ocupar toda esta cantidad. Pero sigue siendo la misma cantidad de hidrógeno, solamente que va a estar más comprimido. Entonces, una cosa es la cantidad y otra cosa es el volumen. Eso para que no se vayan a confundir por ahí. Nos hablan entonces de que los gases en general no son perfectos, ¿sí? Los gases tienen un volumen diferente o una temperatura diferente y hablan de un gas ideal que realmente es un gas supuesto porque los gases no son ideales. ¿Qué supone eso? Que tienen unas condiciones estándares de temperatura y presión. Entonces, fíjense que se llama TPE. La temperatura y la presión estándar. La temperatura estándar es el cero absoluto y el cero absoluto es 273.15 grados Kelvin o 0 grados centígrados. Y tiene una presión estándar que es 1.013 por 10 a la 5 pascales o una atmósfera. Entonces hablamos de 0 grados centígrados y una atmósfera, que es en lo que más hemos trabajado nosotros. Dice, el cero absoluto con N y P constantes, ley de Charles, el volumen de un gas ideal decrece linealmente con T si el gas permanece como ideal, podría llegar a un cero cuando T es 0 Kelvin. Similarmente, el cero absoluto es 0 Kelvin, o sea que sería menos 273 grados centígrados. Similarmente con N y B constantes, la ley de Gay-Lussac, la presión disminuiría hasta cero con la temperatura. Esta temperatura única para la cual la presión y el volumen llegarían a cero se llama cero absoluto. Entonces, esta temperatura se llama cero absoluto, en la que el volumen y la presión llegarían a cero. Y entonces, pues, dejaría como de existir. Bajo condiciones estándares, un mol de gas ideal ocupa 22.4 metros cúbicos. Por consiguiente, en la presión
aquí temperatura y presión estándares, le vamos a decir TPE, 2 kilogramos de hidrógeno ocupan el mismo volumen que 32 kilogramos de oxígeno o 28 kilogramos de nitrógeno, que es 22.4. Entonces, fíjense que tenemos unos valores básicos, estos tres, así que vamos a tenerlos por ahí pendientes para los ejercicios que vamos a hacer. Esto también ya lo habíamos visto que ahora lo vamos a comparar todos con todos. En los anteriores solamente comparábamos volumen con presión, o volumen con temperatura, o temperatura con presión. Aquí los tenemos los tres. ¿Sí? Entonces tenemos volumen, presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y N, que es la cantidad de gas, es constante. Recuerde que la temperatura absoluta y la presión absoluta son absolutas, perdón, debido a que aparecen en ambos lados de la ecuación. Se puede expresar en las unidades que usted desee, la temperatura y la presión. Entonces vamos a mirar problemas y después vamos a hacer problemas. En esos problemas necesito que ustedes trabajen juiciositos, porque yo a ustedes no les he puesto trabajo individual. Necesito que hagan trabajo individual. Pero miremos los que ya están hechos, para ver cómo se hace. Una masa de oxígeno ocupa 0.0200 metros cúbicos a presión atmosférica de 101 kilopascales y 5 grados centígrados. Determine su volumen y si su presión se incrementa a 108 kilopascales mientras su temperatura cambia a 30 grados centígrados. Fíjense que nos dieron. Tenemos que tener 6 cositas, ¿cierto? Presión, volumen y temperatura para el punto 1, presión, volumen y temperatura para el punto 2. De esas 6 cositas, pues ustedes van a fijarse cuáles les dieron y qué es lo que les están preguntando para saber cómo despejan una ecuación. Y simplemente se trata de eso, de despejar ecuaciones. Entonces, la presión 1, una masa de oxígeno ocupa 0.200 metros cúbicos a una presión atmosférica de 101 kilopascales. Entonces, 101 kilopascales. Ocupa, entonces cuando hablan de ocupa me están hablando de volumen. 0.200 metros cúbicos, 0,200 metros cúbicos. A una temperatura de 5 grados centígrados. Acuérdense que los grados centígrados, si los pasábamos a Kelvin, aquí está, sumándole 273. O sea que tengo 278 grados Kelvin. Determino su volumen, entonces eso es lo que me están preguntando. Si su presión se incrementa a 108 kilopascales, mientras su temperatura cambia a 30 grados centígrados. Entonces 30 grados más 273 serán 303 Kelvin. Ahí está. Y simplemente usted lo que va a hacer es despejar la ecuación que le dieron. Entonces la ecuación dice, volumen 1, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura, esas tres las tenemos, entonces las podemos resolver, es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura. Entonces, cuando yo resuelvo una ecuación, pues voy a dejar solo lo que voy a buscar, ¿cierto? Lo que voy a buscar es esto. Entonces, esta tensión, esta temperatura está dividiendo, va a pasar a este lado a multiplicar, o sea que me quedaría como presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Esta está dividiendo, viene a multiplicar. Y esta está multiplicando, esta viene a dividir. Es básicamente lo que tengo para encontrar la presión. Entonces lo que hicieron acá. Volumen es este, aquí está, 0.200. Temperatura la pusieron con temperatura, 303 sobre 278. Fíjense que arriba está esta y abajo está la 1, o sea, esta. Y presión lo pusimos con presión. Presión 1 sobre presión 2, 101 sobre 108. Y ya no nos queda sino hacer las operaciones. ¿Sí? Entonces multiplicar 0.0200 por 101 por 303 y dividirlo en 108 y en 278 y me va a dar el volumen 2, que es lo que estoy buscando. Largo, pero no Me difícil. perdí. ¿Dónde me perdió? ¿En dónde estaba ubicando el... ¿Aquí? no. Se me fue el nombre. La presión y el volumen. Ay, eso que estaba ahorrando. Ay, me perdí. Aquí. Yo también me perdí ahí.
esta es la ecuación básica que nos dan, ¿sí? Entonces lo que voy a dejar es solito lo que me preguntan el volumen 2. Entonces, este es el volumen 2, ¿cierto? Entonces me voy a llevar para el otro lado todo lo que me esté haciendo estorbo ahí. Este está dividiendo, lo pasé a este lado a multiplicar. Entonces me quedaría presión 1, volumen 1. O sea, el volumen 2 se quitó porque es el que estamos buscando, ¿sí? Ese es el que va a quedar de incógnita. Aquí lo vamos a dejar solito. La presión, la tensión 2 está multiplicando, perdón, sí, la tensión 2 está dividiendo la tensión, perdón, la temperatura. Está dividiendo, la pasé a multiplicar, o sea, la paso a la parte de arriba del fraccionario. Y la presión, aquí acuérdense que la temperatura está abajo, la voy a poner debajo de temperatura. Y la presión está multiplicando aquí, pasó a dividir aquí, entonces quedó en la parte de abajo. Entonces lo que hicimos acá, o lo que hacen acá en el libro, es asociarlos presión con presión, o sea, estos dos, presión 1 con presión 2, temperatura 2 con temperatura 1, y pues el volumen está solito, pues quedó solito. Pero lo que hacemos básicamente es multiplicar todo lo que está arriba y dividirlo por todo lo que está abajo. Pero no queda más fácil como lo hacen en el libro, porque es que usted nos explica así, yo me pierdo. Míralo cómo está en el Porque libro. digamos, pero es que Mira, digamos, ¿sí es volumen? el volumen está solito, míralo. El volumen uno, pues volumen uno acá en su ejemplo, pues usted lo tiene de arriba como solo, y entonces uno Sí, se está pierde. solito. Míralo, está solito, pero cuando yo Pero voy a digamos en el multiplicar, ¿qué libro hago? por lo menos lo ubicaron. Es que esa es la cuestión. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo aquí es cómo, por qué quedó así, ¿sí? Porque estoy despejando una ecuación. Entonces, ¿de dónde salieron estos valores? Para que ustedes sepan de dónde salieron estos valores. Pero este es el volumen 1, ¿cierto? Esta es la presión 1 con la presión 2. Pero fíjense que las otras quedaron al revés. La temperatura 2 queda arriba y la temperatura 1 queda abajo. ¿Eso ¿Por qué? afecta en Porque algo? estoy No, dividiendo. ¿cierto? Sí, claro, porque estoy dividiendo. Tiene que quedar bien ubicado. Entonces, como este estaba abajo, al pasar al otro lado queda arriba. Sí, este pues estaba abajo, ese no se mueve. Este como estaba arriba, al pasar al otro lado queda abajo. Así despejo ecuaciones. Entonces lo que hacen es multiplicar todo lo de arriba y dividirlo por lo de abajo. En cada ejercicio nos va a quedar diferente, porque en cada ejercicio nos están preguntando cosas diferentes. Entonces es eso, por eso es que te digo que tenemos que aprender a despejar la ecuación, más que llevarnos por este proceso, aprender a despejar la ecuación según lo que me piden. Entonces miremos el que sigue, por ejemplo. En el que sigue me dicen, un día cuando la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio, entonces esa es la presión 1, 76 centímetros de mercurio. Un manómetro marca que la presión interna de un tanque, oiga que aquí me están hablando de la presión interna de un tanque, es de 400, entonces presión es de 400 centímetros de mercurio. El gas en el tanque tiene una temperatura de 9 grados, entonces temperatura 9 grados. Si el sol calienta el tanque hasta los 31 grados, entonces esa será la otra temperatura. Y no existen fugas de gas en el mismo. ¿Cuál será la lectura de la presión en el manómetro? Y después aquí nos aclaran otras cosas. Dice, los manómetros de los tanques generalmente leen la diferencia de presiones entre el interior y el exterior, la cual se conoce como presión manométrica. Por lo tanto, la presión 1, que fue este 76 que nos dieron, más 400 es 476. ¿Qué pasó ahí? Nos dan la presión atmosférica. La presión atmosférica es la que está por fuera. Tenemos un tanque. Tenemos un tanque donde tenemos un gas y adentro del gas, tiene una presión de 400. Pero afuera la presión atmosférica, o sea, la presión de la atmósfera, es de 76. Y el manómetro marca todo eso. ¿Sí? Entonces lo que hacen es sumarlos. Sí, sí. Los manómetros de los tanques generalmente leen la diferencia de presiones entre el interior y el exterior. Entonces, el manómetro solamente me leyó lo que estaba adentro, pero no sumó lo que estaba afuera. Entonces, la presión general es de 476. Es la presión 1, 476. Entonces, por eso les digo que cada ejercicio tiene su gallito diferente. ¿Qué más nos dice? El volumen 1 y el volumen 2
El volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Por qué? Porque ahí arriba nos dice que el tanque está a 31 grados y no existen fugas de gas en el mismo, o sea que sigue siendo la misma cantidad del gas, el mismo volumen. Entonces ya no voy a usar este y ya no voy a usar este porque son iguales, entonces al ser iguales se cancelan. Entonces tengo P1 sobre T1, P2 sobre T2. Esa era una de las que ya habíamos visto. ¿A quién voy a despejar? ¿A qué me están preguntando? Pues P2. Voy a despejar a P2, entonces paso a T2 que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda la tensión 2, la temperatura 2 por la presión 1 dividido en la temperatura 2, en la temperatura 1. Esta es la temperatura 2 y esta es la temperatura 1. Fíjense que otra vez nos las dieron en grados centígrados, entonces vamos a pasarlas a Kelvin sumándole ese 273. Entonces eso sería. ¿Y por qué por 1? Este 1 que está aquí, pues son estos dos volúmenes que yo cancelé, ¿sí? Porque pues si son iguales, pues me da 1, pero multiplicar por 1 es lo mismo. Entonces esto sería 304, ¿cierto? Estos dos sumados por 476 dividido en los de abajo, que serían 300, ¿qué? 279, 282. Entonces multiplicar este por este y dividirlo en este. Y encontraría la otra presión. Entonces, todo se trata de aprender a despejar las ecuaciones. Básicamente la física numérica de los libros se trata de despejar ecuaciones y de despejar ecuaciones y despejar de una sola fórmula y mirar a ver dónde las puedo ubicar. Y mirar, por ejemplo, estas cositas, y es que si me las dan en centígrados y siempre tengo que ponerlas en Kelvin, que no se me olvide hacer la transformación, ¿cierto? Que si esto me lo dan en metros cúbicos y, por ejemplo, el otro me lo dieran en litros, también tendría que hacer la transformación, mirar que todo esté en las mismas unidades y despejar las ecuaciones. Y mirar, pues, esta clase de cositas que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos porque no trabajamos con eso. Entonces, por ejemplo, esta nos dio 513 o ahí da esta división por esta multiplicación, da 513, pero me preguntaron cuál era la presión y entonces tengo que restarle la presión atmosférica que es de 76 para poder encontrar la presión solo del tanque. La presión manométrica en la llanta de un automóvil es de 305 kilopascales. Cuando su temperatura es de 15 grados. Tengo presión, tengo temperatura. Después de correr a alta rapidez, el neumático se calienta y su presión sube a 360 kilopascales. ¿Cuál es entonces la temperatura del gas de la llanta? Considere que la presión atmosférica es de 101 kilopascales. Entonces otra vez, sumamos la presión de la llanta más la presión atmosférica, nos da la presión 1. Sumamos la presión de la llanta 2, en la segunda fase, mejor dicho, más la presión atmosférica, entonces ya tenemos presión 1 y presión 2. ¿Tenemos presión 1? ¿Tenemos presión 2? Bueno, al contrario, 2 y 1. Tenemos la temperatura que nos dieron, la temperatura 1, que es 15 más Kelvin, y nos están preguntando temperatura 2. ¿Qué pasa con el volumen? Suponemos que el volumen es el mismo, ¿sí? No quiere decir que porque una llanta ande muy rápido su volumen de gas debería bajar. Si los volúmenes son iguales, son irrelevantes, los podemos eliminar, aquí lo multiplican por 1 y ya. Entonces multiplico esta tensión, esta temperatura por esta y divido en esto y me tiene que dar esto. Entonces otra vez me da 327 Kelvin, le resto 273 para poderlo encontrar en grados centígrados, porque si la respuesta principal era en centígrados, pues, perdón, si la entrada inicial en temperatura era en centígrados, pues yo voy a devolver la respuesta en centígrados también. Para el que no entendió qué pasó aquí, este es el que me están preguntando, entonces aquí quedó. Y este P que tiene arriba, si estaba allá arriba, quedó aquí. ¿Sí? Entonces es como un movimiento de cositas. Este T pasa aquí a multiplicar. Perdida, profe. Sí, mire. Tengo acá, es que la cuestión es de despejar la ecuación. Profe, ¿y por qué no B1 con hace? B1 se cancela, ¿cierto? Este T2 es lo que me están preguntando, pero está en la parte de abajo. Entonces yo lo puedo pasar a este lado a multiplicar, ¿cierto? ¿A multiplicar a quién? A P1 y a T1.
y me queda al otro lado que me quedó P2. Profe, Pero la igual, verdad, en este me perdí, o sea, por eso, ni es lo que te pata estoy ni diciendo. cabeza la encontré. Eso es lo que te estoy Es que diciendo. yo no sé Los eso. volúmenes, Profe, por qué no hace un ejemplo usted? O sea, que no esté en el libro. ya Sí. más abajo tenemos Entendemos ejemplos. más. Espérame, para mirar cómo quedó despejado este y hacemos los que no están hechos. Este con este se va, ¿sí? Se cancelan porque son iguales. Me quedo este con este. Este T es lo que estoy preguntando, ¿sí ven? Entonces este T pasa a este lado, porque necesito moverlo para poderlo despejar. Me queda multiplicando a estos dos que están a este lado. Ahora necesito pasar estos dos al otro lado. Entonces van a pasar contrarios. El que está abajo pasa arriba. Y el que está arriba pasa abajo. Era T1. El que está arriba pasa abajo. Acá. ¿Sí? Que es básicamente lo que tienen aquí. Mire, la temperatura 1, que es la que no tiene fracción. La presión 2 sobre la presión 1. Es lo que tenemos ahí. ¿Listo? Pero miremos uno que no esté hecho. Tenemos que mirar. Estos ya están hechos. Cada uno de esos nos da una pista de cómo hacer los que no están hechos, que son estos de acá. ¿Y por qué no hace un ejemplo, profesora? Acá mírenlos. La masa de un gas ideal ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a 758 miligramos de mercurio. Calcule su volumen a 635 miligramos de mercurio si la temperatura permanece constante. Entonces ese es fácil, de eso ya hemos hecho. El volumen 1, ¿cuál es? 400. 400. 400. No, es 400, es 4. Es que me Pues confundí hoy, el punto. Es 4.0. El volumen 1 es 4.0. El volumen 2, ¿me lo dan? sí, ¿no? Entonces digamos Pues es el mismo. 635. 135. Ah, no. 635. 200, sí. Eso. Entonces, No, esto es temperatura, ¿no? Esto es, perdón, esto es presión. Calcule su volumen, o sea, ¿qué es lo que me están preguntando? Volumen 2. Este tiene una presión de 758. Fíjense que todo tenemos que mirar que esté escrito en las mismas magnitudes. Esto es miligramos de mercurio y estos también son miligramos de mercurio, o sea que esto es presión. Miligramos de mercurio. Miligramos no, milímetros. Si la temperatura permanece constante, entonces T1 es igual a T2, no sabemos cuánto vale, pero son constantes. ¿Cierto? Entonces tengo que hallar es el volumen 1. Entonces acuérdense que es volumen 1 por... Se me olvidó la ecuación. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Sí, la temperatura. aquí estamos buscando, son dos incógnitas, ¿cierto? No, la temperatura es constante, entonces la temperatura, digámoslo entre comillas, que es despreciable, digámoslo así. Temperatura 1, esto es volumen 1 por presión 1, igual a volumen 2 por presión 2 sobre las temperaturas. Pero las temperaturas son iguales, entonces al ser iguales las puedo cancelar. Entonces me queda lo de arriba, me queda volumen 1 por presión 1 sobre volumen 2 por presión 2, perdón, igual a volumen 2 por presión 2. Pero como lo que me están preguntando es el volumen, entonces voy a bajar el volumen y la presión que está multiplicando la voy a pasar a dividir. Como aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir. Entonces tendría 4 por 758 dividido en... sí, es que tú me estás diciendo que estamos buscando dos cosas y es que yo no las escribí, eso fue lo que pasó. Dividido en 635, es que no escribí el numerito. Es que escribir con esto es más cansón, ya me duele la mano. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 4 por 758 dividido en 635. A mí me dio un resultado en fracción. ¿Cuánto?
Arriba es 3032 y abajo 635. Divide esas dos cositas. ¿Cómo así? Divide 6032 en 635. Profe, yo dividí casi todo. ¿4? Sí, ¿Cómo así? 4 por 758 dividido 665. ¿Y cuánto te digo? 4,774,803, etcétera, etcétera, etcétera. 77. 4,77. ¿Cierto? Sí. Presión con presión se cancelan, o sea, miligramos con miligramos se cancelan y me quedan metros cúbicos. Miramos las respuestas a ver si sí lo hicimos bien. Ese 4.75 salió de multiplicar Le fue el volumen. ¿qué? Volumen por temperatura. De multiplicar, mira, aquí está. 4.77 metros cúbicos, ahí nos quedó bien. De multiplicar este por este y dividirlo en este. No está mostrando pantalla, profe. Ay, tan intalejanta, profesora. De multiplicar estos dos y dividirlos en este. Nos da 4.77. Ahí está, perfecto. Respuesta correcta. Hagamos el que sigue. Profe, una pregunta. ¿Cómo lo pongo en la calculadora? Es que o sea, no me da el resultado ni nada. O sea, ¿La lo que usted dijo calculadora? ahí. Ay, Sí. espérenme que es que estoy compartiendo lo que no es. En la calculadora multiplicas 4 por 7.58 y lo divides en 635. Sí, pero es que igual me sigue dándose el resultado en fracción y cuando Ah, entonces es que tienes divido lo de mal. la fracción y eso me sigue dando igual otra fracción. Es que tienes mal configurada la calculadora. En la calculadora hay un botón que te pone las cosas en fracciones y nunca te va a dar respuestas decimales. Tienes que mirar cómo configuras la calculadora para quitarle esos decimales, esas fracciones. ¿Y cómo puedo mirar eso, digamos, en YouTube o algo así? Tienes que poner el nombre de la calculadora, porque es que todas las calculadoras tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la mía no pasa las cosas a fracciones, pero no me acuerdo. Eso tiene que ver con función, el botón de función, pero no sé exactamente en dónde. Búscalo en YouTube con el nombre y la referencia de la calculadora. Bueno, profe, ¿Listo? gracias. Bueno, entonces el otro, antes de que nos acabe la hora, dice que un gas, una masa de gas ideal, ocupa 38 mililitros a 20 grados centígrados. Si su presión se mantiene constante, ¿qué volumen ocupa a una temperatura de 45 grados centígrados? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el volumen? 1. ¿Cuál es el volumen? 2. Eso es igual al pasado, creo. Pues creo que el volumen es 20, es 20 grados centígrados. No, esa es la temperatura. 38. Ah, no, entonces es 38 mililitros. mililitros. Y el volumen 2 no se sabe. Toca Y el hallar. volumen 2 es lo que estamos buscando. La temperatura 1, ¿cuánto 20 es? grados centígrados. 20 grados centígrados y de una vez sumemos los Kelvin, más 273 de los Kelvin, ¿cierto? Eso nos da ¿Por qué? 200. Siempre tenemos que pasarlo a Kelvin, ¿no? Entonces nos va a dar 293 Kelvin. La temperatura 2 45 grados centígrados. ¿Eso también toca pasarla a Kelvin o tampoco? también la vamos a pasar a Kelvin, 273 Kelvin. Eso nos da 5 y 3, 8, 4 y 7, 11, 500. 518. ¿Sí? Ahí, 318. ¿Qué es lo que esta profesora está sumando, Dios mío? Eso que era, profe. No sabe sumar la profesora, 318 Kelvin. Y el volumen ya lo encontramos. Si su presión se mantiene constante, quiere decir que la presión 1 es igual a la presión 2, entonces no las vamos a usar, ¿cierto? Entonces tenemos que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y como lo que estoy buscando es este volumen, entonces esta temperatura que está dividiendo la voy a pasar a este lado a multiplicar. Temperatura 2 multiplicada por volumen 1 sobre temperatura 1. Multiplico por el de arriba, divido por el de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 318
por 38 y lo voy a dividir en 293. ¿Y eso cuánto me da? Da 41,24, profe. 41,24. Los demás, Mililitros. ¿a los demás cómo les fue? Sinceramente no la doy con eso, profe. No. Es solamente despejar la ecuación, es mirar qué tienes. La ecuación general nos dice que tenemos arriba y arriba las presiones y los volúmenes. Presión 1 y volumen 1. Igualadas a las del otro lado, presión 2 y volumen 2. Y abajo las temperaturas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la única que es inversamente proporcional es la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta la presión, no mentiras, estas dos son inversas y con la temperatura son directas. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión. Cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Pero cuando aumenta la presión, disminuye el volumen. Y cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. Cuando las están así pegadas es porque son inversas. Y cuando están divididas es porque son directas. Esta es la fórmula general. ¿Qué haces con la fórmula general? Mirar qué tienes y qué te hace falta, qué te están preguntando, y lo que te están preguntando pues simplemente lo despejas de la ecuación. Despejar ecuaciones sí lo aprendimos desde que éramos chiquitos, ¿como en qué? Como en cuarto de primaria, no mentiras, como en séptimo. Entonces despejar ecuaciones, acuérdate que es llevar para el otro lado lo que me está sobrando ahí. Pero estas se ven diferentes a las que usted ahorita estaba hablando, bueno, las que ahorita nos han resuelto. Las que estaban arriba. Sí, o Es yo lo mismo, sino que las de arriba nos dan las tres cositas. Aquí nos están dejando de dar una. Entonces, Aquí ¿por qué se son hace los el primeros? resumen, Es que profe. mira que el ejercicio es largo y yo me imagino que entre más vamos bajando, pues nos van poniendo más complejos. En este nos están dando dos y estamos dejando una por fuera, que eran muy parecidos a los que ya habíamos hecho. Entonces, a medida que vamos bajando, pues vamos teniendo más complejos. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este, un volumen, otro volumen, una temperatura, otra temperatura, las presiones no las tenemos, entonces las presiones se pueden cancelar. Tengo el volumen 1, la temperatura 1, me preguntan el volumen 2 y tengo la temperatura 2. Entonces, ¿a quién me tengo que llevar? A la temperatura 2. Está dividiendo, la paso a este lado a multiplicar. Entonces, multiplicas por el de arriba y divides por el de abajo. Multiplico la temperatura 2, que es 318, por el volumen 1, que es 38, y lo divido en la temperatura 1, que es 293. Y me da 41,24, dijo el señor por allá. Vamos a ver si esto es cierto. 41, listo. Bueno, sí, me quedó bien, profe. Sí, señor, muy bien. Vamos a ver si hay este. Creo que es parecido al que estaba arriba de las presiones atmosféricas. Sí, que tiene que tener en cuenta la presión atmosférica. Pues mire, si nos toca volvernos a la guía, pues nos volvemos a la guía. Volvió mi amigo el taladrador. En un día, Pero ya no se escucha, profe. pero ahorita que está calmado, porque ahorita estaba martillando durísimo. En un día, cuando la presión atmosférica es de 75,83 centímetros de mercurio, un manómetro en un tanque de gas marca una presión de 258,5 centímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión absoluta en atmósferas y pascales del gas dentro del tanque? Cuando me hablan de presión absoluta, pues creo que ahí no tengo mucho que hacer. ¿Qué fue lo que dijo el señor en el libro? Que sumáramos, ¿no? Algo así. 75,83, que es la presión atmosférica, más la presión del tanque, 258,5. ¿Cuánto nos da eso? Calculadoras. 8. Mentiras. ¿Cuánto da eso? 3, 5 y 8, 13.
13 llevo una. 8 y 5, 13, y una que llevaba 14. Me dio Dale. 300, ¿qué? 334.33. Aquí está, mire, 334.33 centímetros de mercurio. Esa es la presión. Entonces, fíjense que ahí lo que nos están preguntando es cuando me dan una presión atmosférica y una presión medida por un manómetro que se llama presión manométrica, decía el libro ahorita, lo que hago es sumarlas para encontrar la presión absoluta. Pero también me la están pidiendo en pascales. Entonces, ¿a cuánto equivalen 334 centímetros de mercurio en pascales? Entonces, nosotros teníamos una tabla, ¿se acuerdan? ¿Dónde tengo yo esa tabla? No me acuerdo si en la primera o en la segunda diapositiva que les mostré. No, la buscamos en internet. Nosotros teníamos una tabla de conversiones de pascales a milímetros de mercurio, pero en esta no era. ¿Profe, usted está mostrando algo? No, estoy buscando algo para mostrarles. Bueno, Pero es que bueno, no bueno. Ah, Bueno, eso es una conversión de una regla de 3. Esto básicamente es lo que nos están pidiendo, pero no encontré la tabla. Yo se las había pasado en alguna de las clases tenemos esa tabla de conversiones. Pero pues miremos a cuánto equivale. Preguntémosle al que todo lo sabe, porque yo no me acuerdo. Centímetros de Profe, mercurio a pascales. Milímetros de mercurio a pascales, ¿sí? Y nosotros no tenemos milímetros de mercurio. Vamos a ver si este me deja hacer otra cosa, no. Aquí, de centímetros de mercurio a pascales. Entonces, de centímetros de mercurio a pascales. Entonces, si yo tengo un centímetro de mercurio, ¿cuántos pascales tengo? Tengo 1333.22 pascales. A eso equivale un centímetro de mercurio. Entonces, pues si no tenemos a mano a nuestro amigo Google, pues tendríamos que sabernos estos valores. Realmente si eso se los llegaran a preguntar en un examen, que lo dudo mucho, ese valor se los dan. No se los van a poner a adivinar, ni van a pretender que ustedes se lo sepan de memoria, ni nada. Ese valor se los dan. Nadie se sabe eso de memoria, a menos que trabaje todos los días con eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente hacemos una regla de 3. Tenemos 334 centímetros de mercurio y nuestro Google nos dijo que un centímetro de mercurio equivale a 1333 pascales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar, ¿cierto? Una regla de 3. Este por este. Entonces, ¿cuánto es este? Este por este. 1333.22 por 334. Claro que eso no nos va a dar. supuestamente Profe, dio 1333,22, ¿por qué? 445. Aquí está. Mira. 445.295.48. Supuestamente profe? dio eso. Supuestamente dio eso. Se supone. Ah, porque es que mira que aquí no lo preguntan, no hacen pascales. ¿Cuánto te dio? 445.000. Sí, 295. 445.295. Pero aquí no lo preguntan, es en kilopascales. ¿Cuál es la presión absoluta en atmósferas y en kilopascales? Como son kilopascales y nosotros lo pasamos a pascales, pues lo dividimos en 10 para pasarlo a kilos. Acuérdense que para pasarlo a kilos es 1000, entonces lo divido en 1000, o sea que quiere decir que corro la coma hasta acá. Y entonces ahora sí me da lo que dice arriba, Sí, profe. 445. Ahí está, estos son kilopascales. Y si me lo piden, ¿en qué más es que me lo piden? En atmósferas. Kilopascales. Entonces miremos a cuánto equivalen los centímetros a atmósferas. Miremos a ver si en Google también lo encontramos. Profe, y vale en Pascal, vale 101.325. 1,325, ¿cómo así? ¿En atmósferas? 10, 13, 25. Sí, señora. 10, aquí en 10, 13, 25. Dijo en atmósferas. Centímetros de mercurio a atmósfera son 10, 15, 25. Eso es lo que me estás diciendo, ¿sí?
10, 13, 25. Entonces, ay, no me deja. Entonces, 10, 13, 25. Entonces, lo que me está diciendo Zamora es que 1 centímetro de mercurio equivale, de mercurio, equivale a 10, 15, 25 atmósferas. Entonces, también tendríamos que multiplicar 10, 15, 25 por 334. A ver cuánto nos da. No estos 334, sino estos que habíamos encontrado por acá. ¿Cuánto nos había dado? Estos 445. Esto es lo que tenemos que multiplicar. Pero lo hacemos mañana porque ya se les acaba. Profe, ¿cómo se llama ese tema? Eso se llaman gases ideales. Gracias. Y yo creo que también lo van a ver en química. Entonces, mañana seguimos haciendo los otros ejercicios. ¿Listo? Para poderles poner tarea. Chao, juiciosos. Mañana también libro. Ah, o sea, el quinto capítulo. Sí, sí, pero para los que no han leído, ¿listo? Listo, profe, chao. Bueno, chao. Seguir con los ejercicios que estábamos haciendo ayer. ¿Listo? Pero esta vez van a trabajar ustedes y me cuentan cómo les va. Ayer estábamos haciendo estos ejercicios complementarios. Hicimos este, que 94.77, hicimos este, ¿cierto? Que nos estábamos ayudando del señor Google para que nos dijera cuántos kilopascales son. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que pasar a atmósferas a pascales, ¿cierto? Primero habíamos pasado centímetros de mercurio a pascales, y esos pascales son los que teníamos que pasar a atmósferas. Ahora van a hacer un tanque que contiene un gas ideal, lo voy a copiar por aquí, y se lo pregunto a alguien, a ver cómo lo hizo, cómo lo plantea por lo menos, a ver si a todos nos da lo mismo. Qué pena, profe, se le escucha entrecortado. Tienen que hacer este ejercicio. Ahí los dejo 5 minuticos con el ejercicio que estoy. No me voy a ir para ninguna parte. Voy a apagar el micrófono para que no oigan al señor de los martillazos. Y en 5 minutos le pregunto a alguno, a ver cómo le fue. Profe, Señora, eh, es que no tengo la fórmula, no sé si está bien. ¿Me la puedes anotar ahí, por favor? sí, es P1 por volumen 1, presión por volumen sobre temperatura. Acuérdense que de grados centígrados a Kelvin tenemos que sumarle 273, que siempre trabajamos en Kelvin. Sofía Maya, listo Sofía, ya te pongo la asistencia.
una atmósfera equivale a 1.33 kilopascales. ¿De quién está hablando? Señor, Ah, no, es que se sentía, se escuchaba todo silencioso. Yo pensé que se había ido mi internet. no, es que estamos trabajando juiciosos. ¿Listo? ¿Cómo le fue? Voy a dejarles de compartir un momentico para devolvernos en la guía un segundo. Por acá arriba. Dice que bajo condiciones estándar, un gas ideal ocupa un volumen de 22.4 metros cúbicos. Creo que ese dato nos hace falta por ahí. Bajo condiciones estándar, un kilomol de gas ideal ocupa un volumen de 24 metros cúbicos. Por consiguiente, en condiciones de temperatura y presión estándares son 2 kilogramos de ocupa. Bueno, creo que ese datico nos hacía falta por ahí, pensaría yo. Aunque no nos hablan de volumen en ninguna parte, quiere decir que el volumen no cambia. Entonces, pues es despreciable. Bueno, ¿alguien nos quiere compartir qué hizo, cómo lo hizo, si le dio, no le dio, si lo hizo y no le dio? Profe, ni siquiera he podido ubicar los valores. Pues a mí más o menos, profe. No lo Eso entiendo. está difícil. Pero, profe, Sí, porque es que yo no. lo estoy resolviendo hasta ahorita. Toca que vuelva a explicar No, profe, sí, yo tampoco. Ay, Miremos, desde el inicio. miremos, miremos. Miremos la fórmula que está ahí, ¿no? Presión, volumen, temperatura, presión, volumen, temperatura. Un tanque que contiene un gas ideal se sella a 20 grados centígrados. Temperatura 1. Y una presión de un átomo, de una atmósfera, perdón. Esta es la presión 1. ¿Tienen que no tenemos volumen? ¿Cuál será la presión en kilopascales? Ahorita los pasamos, y miligramos de mercurio en el tanque si la temperatura del gas disminuye, temperatura 2, 35 grados centígrados.
Entonces, fíjense que en nuestra fórmula tenemos presión, volumen, temperatura, presión, volumen, temperatura. No nos están hablando de volumen, quiere decir que el volumen es constante, es despreciable. Nos están hablando de presión 1, presión 2, me están preguntando cuál es la presión, o sea que mi incógnita es esta, ¿cierto? Entonces, esta que tengo aquí, que está ahí, dividiendo, la va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces, voy a decir presión 1 por temperatura 2, porque está dividiendo, pasa a multiplicar, sobre temperatura 1, que ya estaba dividiendo ahí, no se va a ir para ninguna parte. Esa va a ser la presión 2. ¿Sí? ¿Alguien ya había hecho ese despeje de la ecuación? No. Entonces, fíjense Hola, primero lo que les dan, ¿sí? Lo profe, que nos dan, lo que disculpe. nos preguntan y qué no tenemos. Si no nos hablan de volumen, despreciamos el volumen. Si no nos hablan de presión, despreciamos la presión, y así, ¿sí? Porque quiere decir que esos son constantes y entonces estamos trabajando con las 3 leyes que habíamos visto, que son la de Charles, la de Gay-Lussac y la de otra que se me olvidó, la de Boyle, ¿sí? Esas son las que tienen una constante, o la del volumen, o la temperatura, o la presión. Simplemente desprecio la que no tengo. Entonces, como no tengo esta, pues la borro. Me quedan estas dos. Entonces, como me están preguntando esta, pues simplemente despejo la ecuación. Como se está dividiendo, la paso a multiplicar. Ahora sí miremos qué tenemos. Tenemos la presión, que es 1 atmósfera, por la temperatura 2. La temperatura 2 es 35, pero acuérdense que aquí les dije que la vamos a trabajar en Kelvin. Entonces será 35 más 273. O sea, 308. Entonces, por 308. Y la temperatura 1 es esta, 20 grados, más 273 serán 293. ¿En qué me va a dar esto? Estos son grados grados con grados se van, y este 1 son atmósferas. Entonces, esta respuesta de presión 2 me va a dar en atmósferas. ¿Cuánto es 308 y 293? 1.05. 1.05. 1.05 atmósferas. ¿Será que sí nos dio? Creo que no nos da lo mismo que está arriba, porque arriba nos da... Espérenme que esa respuesta de arriba está como rara. Profe, disculpe, es que acabo de entrar Hola, ya te quito la por, falla. Espérame, por ya lo les del quito. internet y pues ayer también había entrado un poquito tarde, pero sí había entrado. Bueno, ahorita ya miramos las Y pues fallas. se acabó la clase y no alcancé A decirme. sí, a decirte, bro. Listo, Ujú. ya miramos. Ay, ¿dónde están mis problemas? Se me perdió. Los problemas sin resolver. Los que estamos para mirar la respuesta. Dice que la respuesta es... Ah, es que ahí tenemos un error. Perdón, yo copié mal. Dice que la temperatura del gas disminuye a menos 35 grados. No a 35 grados, sino a menos 35 grados. Y la respuesta dice que son 82 kilopascales. No está compartiendo pantalla. Entonces, esto aquí dice, es que si ven que acá hay un cosito ahí que al copiarlo no lo copió, ese cosito que está ahí, igual no leí porque dice si disminuye y dice estaba en 20, pasó a 35, obviamente estaba mal. Es menos 35 grados, ¿sí? Entonces ya esto de arriba no es 308. ¿Por qué? Porque 273 menos 35, se lo habíamos sumado, tenemos que restárselo. 273 menos 35, ¿cuánto me da? 238. 238. 238 Sí. dividido en 293. Pero menos me va a dar. Eso que estoy haciendo. 238 en 200. 1.81. ¿Cuánto? 0.81. 0.81. 0.81. Ahora vamos a multiplicar. Entonces eso me dio en atmósferas, ¿sí? Pero me lo están preguntando en kilopascales. Y estos son igual lo que está acá. Y me lo están preguntando en miligramos de mercurio.
Entonces van a multiplicar 0.81 por 760. ¿Por cuánto, profe? Por 770. Es que aquí dice que una 61.5. aquí De 615.6. A mí me dio 623.7. ese me suena más. Aquí dice que una atmósfera es igual a 760 miligramos de mercurio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 0.81 atmósferas, entonces la multiplico por 360 para saber cuántos miligramos de mercurio son. Entonces, ustedes dicen que 238 dividido en 293 les da 0.81, pero ahí tiene otro montón de decimales. Yo los voy a dejar por 760. Eso me da 617.337. ¿Sí? Esto no es 102, es que como yo copié esto acá, pero esto es un archivo plano que no tiene caracteres especiales, entonces esto es 10 a la 2. ¿Sí? Entonces acuérdense que si nos da, voy a escribir acá que es que se ve tan desordenado igual. Esto en la calculadora me dio así, 617.337. Si yo digo 337 es como si dijera 34, pero bueno, dejémoslo así, 337. ¿Qué le iba a decir? Se me olvidó. ¿Qué les iba a decir? Listo. Entonces, esos son miligramos de mercurio. Resulta que en matemáticas, en física, en cálculo, en trigonometría, les piden notación científica para no escribir números tan grandes. Si usted lo que hizo fue dividir 238 en 293 y cogió los dos primeros decimales, o sea, 0.81, si multiplica 0.81 por 760, les dio 615.6. ¿Sí ven cómo esos decimales hacen que baje muchísimo la respuesta? Entonces vamos a tomar todos los decimales. Si los tenemos en la calculadora, vamos a tomar todos los decimales. Nos dio de esta forma. ¿Cómo expreso esto en notación científica? A ver si se acuerdan de eso que vieron el año pasado en física. ¿El de qué, profe? En notación científica, de esta manera. Uy, la verdad es que quedó noqueado. No, bueno. Esta coma, bueno, notación científica. Escriben un número entre 0, mentira, 0 no me sirve. Tiene que ser mayor de 0. Un número Pero lo mayor puede que escribir en otro 0. lugar. Es que se ve como un cuadrado azul, no sé, un rectángulo azul. Pero es que no ven que si borro esto se me daña. Cada vez aparecen más. No sé cada vez que muevo el mouse. ¿En serio? Sí. Cada vez les aparece más. Sí, profe, todo raro. O sea que está, debe ser que no tengo. Vea, uy, ahí aparece uno todo grandote. Sí, Sí. eso es porque me dice Uy, que estoy haciendo algo ahí que no los deja ver. Pero esto es porque abrí una pestaña nueva. Pero los otros azules que me están diciendo sí no sé de qué son. no, todos son iguales, solo que cuando, digamos, usted hace, no sé, algún clic en algún lugar, van saliendo y Sí, cada vez más grandes. cada vez que O muevo sea, algo, por ejemplo, este es el cosito de borrar y de eso del Zoom. Y este es donde están los participantes y las charlas. Cada vez que uno de ustedes habla, sale el cuadrito de que ustedes hablan y todo. ya. Ah, Entonces, por pues eso no sé, está como pero raro no eso. me Uy, deja trabajar esta cosa. Me qué tapa todo cuadrote tan grande salen. Y no me deja tampoco cogerlo y lo necesito. Espérenme que es que iba a copiar todo esto para poder borrar. Listo, ahora sí. Entonces, Pero disculpe, ahora se ve en toda la pantalla. sí, voy a borrar, tranquilo. Notación científica. El primer número tiene que estar entre 1 y 9. No puede ser mayor a 9, ¿sí? Entonces, teníamos 600, se me olvidó. ¿600 qué teníamos? 17 punto algo. Teníamos 617.13 o algo así, es que no me acuerdo qué número había aquí. Entonces, para escribir esta notación científica, usted tiene que dejar el primer entero que tiene, el 6. ¿Sí? 6 por... Perdón, espera que me comí algo. Porque tampoco puedo eliminar los decimales así nomás. Entonces, usted tiene que saber cuántos decimales va a dejar. Voy a dejar un decimal. Entonces, como voy a dejar un solo decimal, acuérdense que para aproximar, si este número es mayor que 5,
lo aproximo al siguiente, entonces este será 2, 6.2. Si esto fuera 612, 613, 614, lo dejaría como 6.1. Pero si es mayor a 5 este número, entonces lo aproximo a 2. 6.2 por 10 elevado a la... Entonces, como me moví a la izquierda, voy a poner aquí un número positivo. ¿Cuántas veces me moví? Fíjense que la coma estaba aquí y yo la puse aquí. Entonces me moví 2 casillas, 1 y 2. Entonces yo digo 6 a la 2. 6.2 por 10 a la 2. Esto es notación científica, tuvieron que haberlo visto el año pasado. Yo creo que de pronto no me acordaba. Si por ejemplo usted tiene un número pequeño, 0,000, que esto en matemáticas, en física y en química se usa mucho. Un número como este, igual, coge el primer entero que tenga mayor que 1 y menor que 9, el 8. 8 por 10. Y mira cuántas comas se movió, cuántas casillas se movió la coma. 1, 2, 3, 4, porque la coma va a terminar estando aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces a la 4. Pero como me moví para el otro lado, es a la menos 4. Esto es notación científica. Entonces muchas cosas las van a encontrar escritas así. Y muchas cosas de la prueba ICFES las van a encontrar escritas así. Entonces usted ya sabe que esto es correr esta coma 2 casillas, 1 y 2, y entonces esto sería 620, por ejemplo. Esto. Y que esto es correr la coma 4 casillas, pero a la izquierda, entonces son 4 ceros a la izquierda. Entonces eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos ahora. Ahora que era lo que teníamos del ejercicio, se me borró, ¿vio? Ahora que era lo que teníamos del ejercicio. Se perdió el mouse. Del ejercicio teníamos esto. Entonces fíjense que nos había dado 617. Me robaron el mouse. No lo veo. Ya. Teníamos 617.37 miligramos de mercurio. Si lo convierto a notación científica me queda 6.2 por 10 a la 2, que es lo que me están diciendo acá, ¿sí? 6.2 por 10 a la 2 miligramos de mercurio. Esa es la respuesta. ¿Cómo lo pasamos a kilopascales? Entonces, miremos, aquí yo les dije que una atmósfera equivale a 1.33 kilopascales. Y teníamos en la respuesta 0.81 creo que era. Por 1.33. Pero eso sí no me da. Creo que este valor lo tengo mal. Entonces vamos a mirar cuántos, porque aquí dice que 82 kilopascales equivalen a 6.2 por 10 a la 2 miligramos de mercurio. Entonces vamos a mirar cuántos miligramos de mercurio para pasar a pascales. Entonces, ya les digo, espérenme que por acá tengo la trampita. Pascales, kilopascales. Un kilopascal son 7.5 miligramos de mercurio. Entonces, volvamos a nuestra pizarra. Yo no sé por qué no me puedo mover a la pizarra con tranquilidad como a las demás cosas. Un kilopascal equivale a 7.5 miligramos de mercurio. Y a nosotros nos dio que esto era 620, digamos 617, dejémoslo en 620 miligramos de mercurio. Entonces, ¿qué hago? Necesito encontrar cuántos kilopascales son. Entonces multiplico por ese y divido en este. 620 dividido en 7.5. ¿Cuánto les da eso? 82.66667. Entonces 82.6. No, es que Karen, de verdad. Esas son kilopascales. Cállese. 82.6, realmente A ver, 82.7 kilogramos de kilopascales. Ahí está la respuesta que teníamos. Más o menos, aproximadamente. Sí, porque nosotros trabajamos unos decimales y obviamente el del libro trabajaba otra cantidad de decimales diferentes a los nuestros. Entonces volvamos a nuestro libro. A nuestro ejercicio del libro.
Y él dice que eran 82 kilopascales y 6.2 al 10 a la 2 miligramos de mercurio. Entonces, digamos que la conversión fue lo que nos enredó un poquito, pero realmente el ejercicio no es difícil, es solamente ubicar cuáles tiene y cuáles necesita. Entonces, miremos el otro. Dados 1000 mililitros de helio a 15 grados centígrados, entonces fíjense, ahora tenemos volumen, tenemos temperatura y tenemos presión. En estas sí las tenemos las tres. Determine el volumen, es lo que me están preguntando. Me dan la temperatura 2 y me dan la presión 2. Fijémonos que todo está en la misma cantidad. Aquí está en grados centígrados, aquí está en grados centígrados, aquí está en miligramos de mercurio, aquí está en miligramos de mercurio y me lo están pidiendo en mililitros. Y me han dado el enunciado en mililitros. Entonces no hay problema. Este sí lo pueden hacer ustedes solitos. En este ninguna de las cantidades es desprezable. Todas las cantidades funcionan. Entonces, se los dejo para que lo hagan. Lo piensen. 5 minuticos, me cuentan cómo les fue. ¿Cuál hacemos? El que está ahí subrayado, ¿sí? Sí, ese. Pero ese sí tiene las tres cantidades. Sí tiene volumen, sí tiene temperatura y presión. Y fíjense que está en grados O centígrados. sea, más difícil. No se les olvide. No, pero también son multiplicación en la división. No se les olvide pasarlo a grados Kelvin. Y fíjense que ese 6 está como menos 6, que fue el mismo error que cometí la vez anterior. ¿Qué hay que hacer, profe? El ejercicio que está resaltado. Ah, bueno, entonces que se me está fallando el internet. Bueno, Profesor, con la misma fórmula, ¿cierto? sí, con la misma fórmula. Ah, vale, gracias, profe. Listo.
¿Listos? ¿Acabaron? ¿Alguien que nos cuente cómo le fue? Si le dio o no le dio. Señor. Bueno, preguntemos con lista en mano. Por ejemplo, no sé, Pardo que nunca habla. ¿Puedo hablar? Dímelo. Pues a mí me quedó más o menos. Porque más o menos, ¿cuánto de ello? Es porque me dio otro resultado que no son los que aparecen en las respuestas. Pero no es 1068 o 1680 ni nada así, No, señora. ¿no? No. Y a los demás. No los oigo, no los veo, no sé si están ahí, si me abandonaron. Dice, ¿esto qué es? El volumen. El volumen, Volumen 1. ¿Esto qué es? El de esos 15 que son. la temperatura, La temperatura 1, o sea, 273 más 15. 288. 288. ¿Qué más me dan? 763 miligramos de mercurio, ¿qué son? La presión 1. La presión 1. Determine el volumen, o sea, no me lo sé. A menos 6 grados. ¿Eso qué es? la temperatura 2, La temperatura 2. Entonces 273 menos 6. Eso me da 267. Y la presión 2 está acá. 420 miligramos de mercurio. Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando el volumen 2. Yo lo que voy a bajar solo es el volumen 2. Tengo presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Vamos a poner la temperatura por aquí. Nos quede como ordenado, digámoslo así. La temperatura 2 está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Entonces va a quedar en la parte de arriba. Y la presión 2 está multiplicando, la voy a pasar a dividir, entonces va a quedar en la parte de abajo. El volumen no se va porque el volumen, pues, ese es el que me están preguntando. Porque es bueno ponerlos uno debajo del otro para poder tachar las unidades y saber qué unidades me quedan. Entonces la presión 1 es 763 miligramos de mercurio que se van con los 420 miligramos de mercurio de acá. Pues lo que se va es la unidad. El volumen 1 es 1000 mililitros, que no tiene compañero por allá abajo, entonces esa es la unidad que me queda. La temperatura 2 es 267 y la temperatura 1, que eran grados, pero esos se van con los grados de abajo, que son Pero no es- 288. Entonces, la única unidad que me queda son los mililitros. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Pero, lo de arriba se multiplica. Sí, y dividen por los dos de abajo.
Entonces nos dio 1684,201 o coma 20 o coma 2, bueno, que es lo mismo que dice aquí, ¿sí? Entonces lo pasamos a notación científica, fíjense que la coma está aquí, la voy a llevar hasta el primer entero, o sea, hasta aquí, me quedaría 1.68, fíjense que 68 no pasa a ser 69 porque el número que sigue no es mayor que 5, entonces 1.68 por 10, ¿y cuántas casillas me moví? 1, 2 y 3, por 10 a la 3 mililitros. Ahí está. ¿Qué pasó, Zamora? ¿Cómo le había dado y qué tenía mal? Profe, a mí me había dado otro resultado. ¿Por qué? ¿Qué habías hecho mal? No sé, supuestamente me había dado 3444.09. ¿Por qué? ¿Por cuánto habías dividido? ¿Será que habías pasado a multiplicar al revés? A mí me dio Sí. 2055. Acuérdense que siempre este que está abajo queda arriba. Y este que está A mí arriba me dio queda abajo. 255, profe. Entonces miren a ver dónde Yo había creo que cometido es el al error revés. para que lo puedan corregir. Yo creo que es al revés. Y ya, Profe, profe, ya. Señora, usted no nos puede dar las fórmulas, pero digamos no la fórmula así toda completa, sino digamos la fórmula para hallar el volumen, para hallar la temperatura y para hallar la presión, o sea, como las tres por aparte. sí, lo que pasa es que... eh, lo que pasa es que... ¿qué? Lo que pasa es que es más fácil tener una sola fórmula que aprenderme un montonón de fórmulas, sabiendo que con una sola fórmula yo simplemente la puedo despejar. Aquí están, míralas. Esta es la fórmula general, que creo que por aquí las teníamos despejadas, no mentiras, están los estos hechos, pero no. Pero simplemente despejar, entonces mira, si tú estás buscando volumen, entonces tienes presión, volumen, temperatura y presión. Eso es para encontrar el volumen 2. Si yo estoy buscando presión, pues es lo mismo. Presión, volumen, temperatura, solamente que el que queda aquí es el otro volumen y a este lado la otra temperatura. Porque acuérdense que cuando vimos este ejercicio, dijimos que unos eran directos y los otros eran inversos. ¿Sí? Entonces, estos dos son los que son inversos, creo. O directos, no me acuerdo. Espérame, me perdió. Ya. Escribir aquí es muy difícil. Y si yo lo que estoy buscando ya no es presión ni volumen, que son los dos que están arriba, sino que lo que estoy buscando es la temperatura, entonces esa es la que hace que se mueva un poquito el asunto. Porque tengo que despejar esta, ¿cierto? Para despejar esta yo haría lo siguiente. Temperatura 2, la pasé a multiplicar a este lado. Volumen 1, presión 1, volumen 1, para quitar los decimales, para quitar las fracciones. Esta también la voy a pasar a multiplicar al otro lado, ¿sí? Como que las multiplique como en cruz. Entonces, me queda la temperatura a este lado, inversa de estas dos, porque estas 1 y estas 2 son 2, estas 2 y estas 2 son 1. Entonces, si lo que estás buscando es la temperatura 2, entonces estos dos van a pasar a dividir. Entonces tendría temperatura 1, presión 2, temperatura 2, volumen 2, sobre presión 1, volumen 1. Entonces estas dos que estaban arriba en las otras que hicimos, ahora me quedaron abajo. Y esta que estaba abajo, ahora quedó arriba. Porque todo cambia por lo que esta es la que está abajo. Entonces esta sí me preguntan temperatura, esta sí me preguntan volumen y esta sí me preguntan presión. Esas son las que me estabas preguntando. Pero ¿cómo hago yo para escribirlas en un lado donde usted las pueda ver? Hagámoslas en la pizarra, ¿cierto? Para que las puedan
fotografiar. Ay, qué pena, me perdí. Este ya, ¿cierto? Este ya lo puedo borrar. Sí, señora. Sí, listo. Entonces, lo que decía era esto. La fórmula general es presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1. Presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Cuando ustedes van a despejar una ecuación que tiene fracciones, lo más fácil que pueden hacer es multiplicarlas en cruz. Entonces yo puedo decir, esta tensión 2, que es la que está dividiendo aquí abajo, la paso a multiplicar con los dos de arriba de allá. Presión 1, volumen 1. Y estos dos los dejo quietos y los multiplico por la temperatura 1. Voy a poner la temperatura aquí para que nos quede en el mismo orden. A partir de esta, que está más lineal que esta de arriba, de pronto se pueden guiar mejor. Entonces, lo que me preguntaba Valentina es, bueno, entonces, miremos qué me preguntan. Si me preguntan volumen, entonces yo dejo el volumen, dejo las otras dos como están, temperatura 2, presión 1, y las dos que lo acompañan, pues las paso a dividir. Temperatura 1, presión 2. ¿Sí? Como están multiplicándose. Ahora, si lo que me preguntan es presión, entonces presión 2. Y al otro lado que tengo, temperatura 2, presión 1, volumen 1. ¿Y qué me llevo? Como me preguntaban presión, entonces me llevo esta y me llevo esta. Las que no son presión. Temperatura 1, volumen 2. Pero si me preguntan temperatura, acuérdense que la temperatura que me están preguntando es la 2, ¿no? Casi siempre me dan la 1. Entonces tengo estas tres, ya no las voy a mover, ahí están quieticas. Temperatura 1, presión 2, volumen 2. ¿Y quién acompaña temperatura 2? Presión 1 y volumen 1. Están multiplicando, pasan a dividir. Presión 1 y volumen 1. Esas serían las tres. Volumen, presión y temperatura. ¿Listo? Cópienlas. Profe, en la temperatura la ves volumen 1 o volumen 2. Arriba. ¿Está? Ahí. Si es 1 o 2. Este es el 2, porque son estas. Temperatura 1, presión 1, presión 2, volumen 2. Temperatura 1, presión 2, volumen 2. Y abajo las dos unos, 1 y 1. ¿Eso es física o cálculo, profe? ¿Mm? ¿Eso es física o cálculo? Esto es física. Ah, bueno. ¿Qué me confunden los horarios de Entonces, ustedes? lo que yo les decía, lo que les decía Valentina, para mi concepto es más fácil aprenderme esto y a partir de lo que me dan despejar, que tener que aprendérmelas una por una. Porque fíjense que aquí están como inversos esos numeritos y donde los ponga mal me quedan al revés. Creo Ah, que si las bueno, sí, tienen. pero es que digamos para uno que no sabe cómo ubicar bien las fórmulas y eso, pues, Ujú. Entonces, pues sí, claro, y si las tienes copiadas, pues es más fácil trabajarlas ya con los ejercicios despejados. Pero lo que te digo, si a ti te llegaran a preguntar esto en el ICFES, que lo dudo mucho, te van a dar la fórmula general, no te van a dar formulitas despejadas. Entonces sí es importante aprender a despejar las formulitas. Listo, polluelos. Entonces, trabajo, ¿cierto? Hace rato que no hacen trabajo. Es más, de física creo que no tienen ni una tarea. Ni una. Entonces, pues tarea.